Nunca creí en la existencia del verdadero mal, hasta que me encontré con el extraño amenazante que destrozó mi sentido de seguridad. Todo comenzó un día cualquiera mientras paseaba por las bulliciosas calles de la ciudad. Ajeno a los horrores que me esperaban, estaba a punto de enfrentarme a una pesadilla que cambiaría mi vida para siempre. Cuando doblé la esquina, noté que un hombre me rodeaba cerca, con los ojos fijos en mí. Había un aura inquietante rodeándolo, y un escalofrío me recorrió la espalda. Su mirada fría y calculadora envió escalofríos a través de mi cuerpo, y aceleré el paso, con la esperanza de escapar de su mirada penetrante. Pero el hombre era implacable. Me siguió, manteniendo una distancia lo suficientemente cercana para mantener su extraña presencia, pero lo suficientemente lejos para evitar llamar la atención. El pánico brotó dentro de mí cuando me di cuenta de que estaba siendo acechado, perseguido por un depredador desconocido. Los días se convirtieron en semanas, y la figura sombría siguió persiguiéndome a cada paso. Sus apariencias se hicieron más audaces, sus amenazas más explícitas. Dejaba mensajes escalofriantes, garabateados en trozos de papel y se deslizaba debajo de mi puerta, recordándome que siempre estaba mirando, esperando el momento perfecto para atacar. El miedo me consumía, carcomiendo mi cordura. Me convertí en un prisionero de mi propia paranoia, escaneando constantemente mi entorno, buscando cualquier señal de peligro. El sueño me eludió, e incluso la comodidad de mi propia casa no ofreció un respiro del tormento implacable. Entonces llegó la noche que quedaría grabada para siempre en los rincones más oscuros de mi mente. Era una noche tormentosa, la lluvia azotaba las ventanas, haciendo eco del caos que se desataba dentro de mí. Me acurruqué en la soledad de mi hogar, buscando consuelo en los fugaces momentos de paz. A medida que avanzaba la noche, la lluvia se intensificó, golpeando contra el techo como un tamborileo implacable. Cada crujido y ráfaga de viento parecían amplificados, jugando una mala pasada a mis frágiles nervios. Sabía que estaba ahí afuera, acechando en las sombras, esperando el momento oportuno para atacar. De repente, un estruendo demoledor atravesó el silencio, y mi corazón se detuvo en mi pecho. Me quedé helado, paralizado por el miedo, mientras el sonido de cristales rompiéndose resonaba por la casa. Ya no estaba solo. El depredador había violado la santidad de mi hogar, listo para reclamar a su víctima. Con manos temblorosas, busqué a tientas el teléfono, marcando desesperadamente para pedir ayuda. Pero la línea estaba muerta, cortada por el movimiento calculado del intruso. El pánico se apoderó de mí, exprimiendo el aire de mis pulmones. Estaba atrapado, acorralado por la oscuridad que había consumido mi vida. Pasos, lentos y deliberados, resonaron desde el pasillo. El sonido se acercó, cada paso reverberando a través de mi ser. No había escapatoria, no quedaba ningún santuario. La confrontación final estaba sobre mí, y la intención maliciosa del extraño flotaba pesadamente en el aire. El tiempo pareció ralentizarse cuando la puerta del dormitorio se abrió con un crujido, revelando una silueta bañada por el tenue resplandor de la luz de la luna. El extraño dio un paso adelante, su rostro oscurecido por las sombras. Un destello de acero me llamó la atención mientras blandía un cuchillo reluciente. El brillo de la malevolencia bailaba en sus ojos. Una oleada de adrenalina me recorrió, alimentando mi instinto de supervivencia. Me defendí, abriéndome camino hacia la libertad. El miedo a la muerte me dio una fuerza inesperada. Se intercambiaron golpe tras golpe, una lucha desesperada por la vida contra la encarnación del mal. Pero justo cuando la victoria parecía estar al alcance de la mano, un crujido ensordecedor llenó la habitación. El extraño se derrumbó en el suelo, una figura sin vida ahora mientras el eco del disparo resonaba por la casa. Mis ojos se encontraron con los de mi salvador, un vecino que había sentido el peligro y vino a rescatarme. Mientras caía al suelo, temblando y sin aliento, me invadió una mezcla de alivio y horror. La batalla estaba ganada, pero las cicatrices del encuentro eran profundas, grabadas en el tejido mismo de mi alma. El motivo del extraño seguía siendo desconocido. Su retorcida obsesión con mi muerte era un enigma que rondaba mis pensamientos. Los horrores que plagaron mi vida parecían seguirme, incluso en medio de la bulliciosa multitud. El recuerdo de la mirada malévola del extraño me perseguía. Sus amenazas resonaban en mi mente como una siniestra melodía. Me convertí en prisionero de mi propio trauma, constantemente al límite, incapaz de escapar del espectro que había intentado acabar con mi vida.
En las semanas que siguieron a esa fatídica noche, noté destellos del extraño acechando en los rincones de mi visión. Alcanzaba a vislumbrar fugazmente su figura amenazadora en calles llenas de gente o cafés bulliciosos, pero cuando me volvía para enfrentarlo, desaparecía como una voluta de humo. Era como si estuviera rondando mi existencia, un fantasma que desafiaba cualquier explicación. Los encuentros me dejaron conmocionado y paranoico. A menudo cuestionaba mi propia cordura, preguntándome si mi mente había sido dañada irreparablemente por el trauma que había soportado. La línea entre la realidad y la pesadilla se volvió borrosa, dejándome en un perpetuo estado de miedo e inquietud. Noche tras noche, me encerraba en la seguridad de mi hogar, buscando consuelo en la familiaridad de mi entorno. Los muros se convirtieron en mi fortaleza, protegiéndome de la amenaza siempre inminente de la que no podía deshacerme. Sin embargo, incluso en la supuesta seguridad de mi santuario, no podía escapar de la sensación de ser observado. Una noche en particular, mientras estaba sentado solo en mi sala de estar, el tenue brillo de la televisión proyectaba sombras espeluznantes en las paredes. Vi algo que me provocó un escalofrío. A través del vidrio esmerilado de la puerta principal, vislumbré una figura de pie en el camino de entrada. Era él, el extraño. Mi corazón se aceleró y mis palmas se humedecieron cuando me acerqué a la puerta. Una voz dentro de mí gritaba que me retirara, que me atrincherara dentro de los límites de mi hogar. Pero la curiosidad se mezcló con el miedo, obligándome a investigar. Con manos temblorosas, alcancé el pomo de la puerta y lo giré lentamente. El crujido resonó en el silencio. Cuando la puerta se abrió, mis ojos se encontraron con la mirada penetrante del extraño. El pánico me recorrió las venas, pero no podía apartar la mirada. Parpadeé, esperando contra toda esperanza que desapareciera como antes, un producto de mi torturada imaginación. Pero cuando abrí los ojos, él todavía estaba allí, de pie en el camino de entrada con poca luz. Un escalofrío me recorrió la espalda, zarcillos helados de pavor se envolvieron alrededor de mi corazón. Su presencia no era una ilusión. Él era real, y estaba aquí. Mi mente se aceleró, intentando formular un plan de escape o defensa. Pero el miedo me había paralizado, dejándome impotente ante el peligro inminente. Los ojos del extraño se clavaron en los míos, su mirada llena de malevolencia y retorcida satisfacción. Con cada paso que daba hacia mí, el mundo a mi alrededor parecía desdibujarse y distorsionarse. La habitación se hizo más pequeña, el aire denso con un peso opresivo. No había escapatoria, no quedaba ningún santuario. Estaba atrapado en una pesadilla creada por mí mismo. Los límites entre la realidad y la alucinación se desintegraban ante mis ojos. En un último acto desesperado, grité, el sonido reverberó a través de la casa vacía. El rostro del extraño se contorsionó en una sonrisa maliciosa, un reflejo siniestro de la oscuridad que acechaba dentro de su alma. Se abalanzó hacia mí, con intenciones claras, poner fin a la vida que había perseguido tan implacablemente. Pero el destino, en su cruel giro, intervino. En ese momento de muerte inminente, la puerta se abrió de golpe y un torrente de luz iluminó la habitación. Era mi vecino, el mismo ángel guardián que me había salvado antes. Su presencia disipó la oscuridad que me había consumido, ofreciendo un rayo de esperanza frente a la desesperación. El extraño retrocedió, su intención maliciosa se hizo añicos por la intrusión inesperada. Dio media vuelta y huyó hacia la noche, desapareciendo en el abismo del que había emergido. Me quedé temblando, mi respiración entrecortada y mi cuerpo agotado por el terror alimentado por la adrenalina, que se había apoderado de mí. Mientras estaba sentado allí, rodeado por las secuelas del encuentro, tuve la sensación de que esta persona me iba a matar. La pesadilla había sido silenciada temporalmente, pero las cicatrices que había tallado en mi psique permanecían. La aparición del extraño había hecho añicos la ilusión de seguridad, dejándome con la duda de si alguna vez encontraría la paz de los inquietantes recuerdos que persistían. El terror implacable que se había apoderado de mi vida me llevó a tomar medidas drásticas. Instalé cámaras CCTV de última generación alrededor de mi casa, cubriendo todos los ángulos posibles. Además, invertí en sensores de movimiento, colocados estratégicamente para detectar cualquier actividad sospechosa. Los sensores estaban conectados a mi teléfono, diseñados para enviar alertas inmediatas en caso de robo. Tenía la esperanza de que estas precauciones restaurarían una apariencia de seguridad y me darían algo de tranquilidad. No sabía que, en cambio,
me hundirían más profundamente en el abismo del miedo y la paranoia. Una fatídica noche, después de un largo día de trabajo, busqué consuelo en una ducha relajante. El vapor me envolvió, ofreciéndome un breve respiro del peso del mundo. Pero cuando el agua cayó sobre mí, mi teléfono estalló con una cacofonía de notificaciones. Mi corazón dio un vuelco cuando miré la pantalla, múltiples alertas de un robo en mi casa. El pánico se apoderó de mis venas mientras me vestía apresuradamente. Mi mente se aceleraba con escenarios de peligro inminente. Cada paso por las escaleras se sentía como una eternidad. La anticipación y el miedo se apoderaban de cada uno de mis movimientos. Cuando llegué a la mitad del camino, mis ojos se abrieron con horror. La puerta principal estaba abierta de par en par, un portal abierto hacia lo desconocido. Luché contra el impulso de huir, dándome cuenta de que necesitaba actuar con rapidez. Llamé a los servicios de emergencia. Mi voz temblaba mientras transmitía la terrible situación. El operador me aseguró que la ayuda estaba en camino y me instó a buscar un lugar seguro dentro de la casa. Con el corazón acelerado, me retiré al santuario de mi dormitorio, cerrando la puerta detrás de mí. El tiempo pareció detenerse mientras esperaba ansiosamente la llegada de la policía. Cada crujido y susurro en la casa amplificaba mi aprensión, transformando el silencio en una sinfonía de pavor. Finalmente, el aullido de las sirenas atravesó la noche y su llegada ofreció un atisbo de esperanza. Miré a través de las persianas, observando cómo las luces intermitentes bañaban la casa con un resplandor de otro mundo. Los policías, armados y decididos, realizaron un exhaustivo registro del local. Los minutos se alargaron hasta convertirse en una eternidad, mientras mis sentidos se intensificaron con cada sonido. Pero cuando los oficiales salieron de la casa, sus expresiones perplejas, supe que la pesadilla estaba lejos de terminar. No encontraron rastro de un intruso, ni signos de entrada forzada, ni presencia persistente de lo desconocido. La confusión se mezcló con el miedo persistente que se aferraba a mí. ¿Me había engañado mi paranoia intensificada? ¿Eran estas meras notificaciones fantasma, fallas en el sistema que habían magnificado mi ansiedad? ¿O había algo mucho más siniestro en juego, algo más allá del alcance de mi comprensión? La investigación no arrojó respuestas, lo que me dejó lidiando con una verdad inquietante. No estaba solo en esta casa, pero la presencia que me perseguía seguía siendo esquiva, desafiando la comprensión. Cada noche de insomnio se convirtió en una batalla entre el escepticismo y la certeza inquebrantable de que algo andaba mal. Atormentado por lo desconocido, me convertí en detective dentro de los límites de mi propia existencia. Los días se convirtieron en semanas mientras revisaba meticulosamente las imágenes de vigilancia, buscando cualquier pista que pudiera desentrañar el misterio. Las sombras bailaban en la pantalla, el rostro distorsionado del peligro potencial. Pero no surgieron pruebas concluyentes. Con el paso del tiempo, cuestioné mi propia cordura. ¿Me había consumido el constante estado de miedo hasta el punto de la alucinación? ¿Fui víctima de mi propia mente traumatizada, aferrándome a fantasmas que en realidad no existían? La incertidumbre me carcomía, dejándome a la deriva en un mar de dudas. Una noche inquieta, incapaz de encontrar consuelo en el sueño, me sentí atraído por las imágenes. Mientras me desplazaba por las grabaciones, mis ojos se abrieron con incredulidad. Una figura, débil y etérea, cruzó la pantalla. Un escalofrío me recorrió la espalda, zarcillos helados se apoderaron de mi corazón. El extraño se había revelado, aunque solo fuera por un momento fugaz. El descubrimiento reavivó un fuego dentro de mí, una determinación de descubrir la verdad sin importar el costo. Profundicé más en la historia de la casa, desenterrando historias de sus dueños anteriores y los secretos que yacían escondidos dentro de sus paredes. Oscuros susurros de tragedia y actos indescriptibles resonaron a través de los añales del tiempo. Armado con nuevos conocimientos, me aventuré por los pasillos laberínticos de la casa, decidido a enfrentarme a la fuerza malévola que había invadido mi vida. El aire se espesó con anticipación cuando llegué al corazón de la vivienda, el epicentro de su misterio. Había una persona que era dueña de esta casa, allá por el año 1900, después de su muerte. Su hijo vendió la casa, mientras que el resto de su familia no quería. Ahora, quienquiera que comprara la casa, solía ser asesinado por los descendientes, y vendrían nuevos dueños. Incluso ellos solían ser asesinados. Escalofríos me recorrieron la espalda cuando escuché esta noticia y supe que la persona me iba a matar.
De repente, la temperatura cayó en picada, un escalofrío gélido invadió el espacio. Las sombras se unieron, formando una silueta siniestra ante mí. Era el extraño, sus ojos brillaban con una satisfacción repugnante. Estaba sentado en mi mesa cuando escuché una voz detrás de mí. «No puedes escapar de mí», siseó, su voz un eco inquietante que reverberó a través de mi alma. Miré hacia atrás para ver el origen de la voz, y ese extraño estaba parado detrás de mí. Con una oleada de desafío, reuní la fuerza para hablar, mi voz llena de determinación inquebrantable. «Esta es mi casa, y pagué un buen precio por esto». Una sonrisa maliciosa se retorció en el rostro del extraño. Su forma se desintegró en un torbellino de oscuridad. «No puedes tener lo que es mío», gruñó. «Los secretos de esta casa son muy profundos y el precio por desenterrarlos es elevado». Presioné un botón debajo de mi escritorio, que envió una notificación a la estación de policía y la policía estaba en camino. La sangre se heló en mis venas cuando el extraño se materializó ante mí, su oscura presencia llenó la habitación. El aire se volvió pesado con malicia, asfixiándome mientras su voz amenazante cortaba el silencio. «Ha llegado tu hora», se burló, sus ojos brillaban con un deleite sádico. «Deja este lugar, o acabaré con tu lamentable existencia». A pesar del terror que amenazaba con consumirme, una nueva calma se apoderó de mi ser. La policía estaba en camino, sus sirenas perforando la noche, anunciando la salvación en forma de guardianes uniformados. Me aferré a ese conocimiento, permitiéndole alimentar mi coraje. Con un tono mesurado, encontré la mirada del extraño, mi voz firme pero llena de desafío. «Tu oscuridad no me expulsará. Este es mi hogar y me mantendré firme». Su risa hizo eco a través de la habitación, una sinfonía escalofriante que envió escalofríos por mi espalda. «Estúpido mortal», escupió. «No conoces las profundidades del abismo del que emerjo. Tus débiles intentos de desafiarme son en vano». Mientras el extraño continuaba con sus amenazas, hice mi parte, ganando tiempo, con la esperanza de que cada momento que pasara acercara a la policía. Permanecí en calma, mi mente enfocada en las sirenas que se acercaban, una sinfonía de esperanza en medio del caos. Entonces, en un instante, la atmósfera cambió. Una sensación de muerte inminente flotaba pesadamente en el aire. A medida que las sirenas distantes se hacían más fuertes, un crescendo de salvación acercándose. Pero la maldad del extraño brillaba más, sus ojos reflejaban una nueva desesperación. Un destello de comprensión cruzó por su rostro, la comprensión de que el tiempo se le escapaba, que su reinado de terror estaba llegando a su fin. El pánico bailó en sus ojos, y una sonrisa siniestra torció sus labios. En un movimiento rápido y brutal, el extraño se abalanzó hacia mí, una espada reluciente lista para atacar. Mi corazón retumbaba en mi pecho, el miedo se entrelazaba con la determinación. Esquivé su ataque inicial, mi cuerpo moviéndose por puro instinto, luchando desesperadamente por sobrevivir. Pero él era implacable, sus golpes caían sobre mí. Cada golpe llevaba el peso de su malicia, cortando mis defensas con una precisión escalofriante. Luché con cada onza de fuerza, impulsada por una voluntad inquebrantable de sobrevivir. Un rayo de esperanza floreció dentro de mí a medida que los aullidos distantes de las sirenas se hicieron más fuertes, prometiendo rescate frente a la tragedia inminente. Empujé hacia adelante, ignorando el dolor que abrasaba mi cuerpo, aferrándome a la creencia de que la ayuda estaba a solo unos minutos de distancia. Luego, en un instante, la habitación se convirtió en un torbellino de caos. La espada del extraño encontró su objetivo, cortando mi garganta con una finalidad repugnante. Un jadeo borboteante escapó de mis labios mientras la vida se desvanecía, manchando el suelo carmesí debajo de mí. Mientras el extraño huía en la noche, una amarga ironía me envolvió, le había ganado tiempo a la policía, pero había sido a costa de mi propia vida. Las sirenas aullaban a lo lejos, su lamento una cruel burla de la salvación que nunca me alcanzaría. La oscuridad se cerró, consumiendo mi visión, y lentamente todo se volvió oscuro. Estaba tirado en el suelo respirando por última vez cuando la policía me encontró. Sentí como si alguien me estuviera tirando y luego lo siguiente que recuerdo es despertarme en la cama del hospital, sintiendo dolor en cada parte de mi cuerpo. Había máquinas pitando en mi lado derecho, mientras que había algo más en mi lado izquierdo adherido a mi cuerpo a través de agujas. De repente,
Las luces comenzaron a parpadear y vi al mismo extraño parado afuera de mi habitación, mirándome directamente a través de la ventana. Intenté gritar, pero no salía nada de mi boca, y ni siquiera podía mover los músculos.